Viajando por el mundo, descubriendo nuevas tierras, escuchando las historias sin fronteras. Un podcast que te lleva lejos, sin equipaje, viviendo en el extranjero sin dejar atrás. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Archivo Mexa y yo soy Zaret. Yo soy Arturo. Y vamos a comenzar. El tema de hoy que les traemos a la mesa, el archivo de hoy que le traemos a la mesa, es las 4 etapas de adaptación. ¿O cómo lo dirías, Arturo? Pues son las 4 etapas de la adaptación al proceso de migración. Pero antes que nada, a mí me gustaría mencionar algo bien importante. Es que los episodios anteriores pues nos han visto que estamos grabando, cada quien desde su casa y todo, pero hoy decidimos juntarnos, estamos los dos en casa, de Zaret y de Adrián, porque estamos sufriendo el mal del puerco después de una barbacoa buenísima que nos echamos en el jardín. Y mira nomás, todavía tenemos unas buenas sidras aquí, después del atracón que nos dimos. Y bueno, y por si no nos creen, pues miren, aquí estamos, ¿eh? ¡Ay! Mira, Tope Borrego. Aquí ¡Salud! andamos, saludos. Así nos cayeron las sidras de hace rato. Seguimos aquí. Y aquí seguimos, saludcita, Saludcita. saludcita. Entonces, pues con todo el gusto, este episodio se los traemos en conjunto, desde el mismo lugar, que pues, aunque, como les decíamos, ellos viven en Banbury, yo vivo en Coventry, no es muy lejos, es como una hora, media hora en tren, pero bueno, igual las cosas de la vida nos complican vernos. Pero el episodio de hoy es especial porque precisamente pues venimos a grabar juntos, ¿no? Estamos disfrutando de que ahorita en Inglaterra, porque es para los que nos escuchan por primera vez, nosotros somos 2 mexicanos viviendo en Inglaterra. Y Inglaterra se caracteriza porque casi todo el año está lloviendo, está nublado, pero ahorita estamos en primavera, verano, se podría decir, y el clima está perfecto para hacer barbecues, hacer nuestras carnitas asadas y disfrutar del maravilloso clima con sol. Sí, bueno, pero tampoco es que todos los días esté lloviendo acá en Inglaterra, ¿no? O sea, sí hay muchos días nublados, hay muchos días con llovizna, con lluvia, sí, y viento, sobre todo en invierno. El verano, con suerte, está nubladón, hace una temperatura más agradable y hay muy buenos días de vez en cuando. O sea, yo me acuerdo que también tenía esa idea de Inglaterra, ¿no? De, bueno, está todo gris, húmedo y frío, pero la primera vez que vine, que fue hace como 20 años, gracias a el apoyo de mis padres, de mi padrino, de los amigos de mis papás que ya vinieron a vivir acá, pues me vine de vacaciones y padrísimo porque fueron 2 semanas muy, muy interesantes, muchas cosas que conocer y todo el tiempo estuvo soleado, estuvo muy bonito, muy agradable y sí me han tocado veranos así, entonces no, tampoco se espanten de que Inglaterra es frío y desolado, no. Escocia tal vez, no es cierto, Escocia también tiene veranos interesantes. Una vez me fui a acampar y estuvo muy bonito. Nos comieron los midges, que son los jejenes, les decimos en México, mosquitas chiquitas. Pero bueno, vamos a lo que nos toca, ¿no? O sea, ya vamos a hablar del tema que estamos divagando, que no es bueno. Entonces, como decía Zaret, pues vamos a hablar de las 4 etapas del proceso de adaptación una vez que migras a un lugar, ¿no? Porque obviamente nosotros pasamos por eso de una u otra manera y les vamos a ir contando cómo nos fue a nosotros y lo que sabemos, lo que hemos experimentado al respecto. Y bueno, nosotros tenemos aquí un artículo del cual vamos a estar haciendo referencias para que no se nos vaya el hilo del asunto y les vamos a estar leyendo y vamos a estar discutiendo respecto a los siguientes puntos, respecto a las 4 etapas de las cuales vamos a hablar hoy. Y bueno, el choque cultural hace referencia al impacto que puede sufrir una persona en un entorno cultural distinto. Generalmente, la persona lo percibe tras haber vivido al menos unos meses en otro destino y tiende a percibirse de un modo más notable cuando más distintas son las normas sociales entre la sociedad de la cual proviene de la persona y la situación actual. El antropólogo Kalervo Oberg plantea este choque cultural como un proceso que se divide en 4 etapas. Y vamos con la primera. Bueno, la primera es la luna de miel. En esta etapa, las diferencias se perciben como positivas e incluso emocionantes. Esto implica una idealización de la nueva cultura, llegando incluso a considerar que es mejor que nuestra cultura previa. Y bueno, sí es relativamente común ver que hay una luna de miel, que te enamoras de la cultura, del lugar, lo idealizas todo.
No sé, yo siento que yo no tuve esta luna de miel tan intensa. No fue una etapa muy, muy marcada para mí cuando llegué, porque además yo llegué en octubre. Entonces ya el clima, que de verdad estaba un poquito más hostil, más frío, más ventoso, pues ya era el prevalente. Entonces no siento que por la parte de idealizar el lugar me haya sentido muy ilusionado. Sí me sentí muy ilusionado, por ejemplo, con la parte de la universidad, de empezar el doctorado, que como les contaba en otro episodio, pues yo vine aquí a hacer un doctorado inicialmente, ahora ya trabajo acá en Inglaterra. Y entonces yo llegué con muchas presiones, vine a las carreras, no pude preparar todo bien, el jet lag me pegó durísimo, entonces la primera semana fue horrible en ese sentido, me la pasaba durmiendo así mucho, en un horario muy incómodo, la verdad. Y entonces así que digamos, idealización, luna de miel al principio, la verdad fue como una etapa de recuperación, porque fue mucho estrés dejar tantas cosas atrás y de cerrar planes, organizar cosas. Yo soy veterinario, entonces una de las cosas que urgía que tenía que hacer era esterilizar a mi perro. Entonces lo llevé a cirugía, hicimos la cirugía, se medio recuperó, yo lo dejé al cuidado de otro colega. Entonces sí fueron un montón de cosas así como de último minuto que sí me complicaron eso de llegar y disfrutar la parte romántica del proceso de migración. Y pues así como luna de miel, yo diría que no, la verdad. ¿A ti cómo te fue, Zaret? Pues yo pienso que para cualquier persona que esté tratando de irse a vivir a un nuevo país va a tener en cuenta una idealización, ¿no? Y esto se ve mucho, por ejemplo, en el caso de nosotros que nos encontramos en Inglaterra, pues casi la mayoría de las películas que tenemos hoy en día salen o se filman en Inglaterra, ¿no? Y es ahí donde aprendemos que pues muchos paisajes verdes, todo muy bonito, castillos. Yo, por ejemplo, soy fan de Harry Potter, entonces yo cuando dije, ay, voy a ir a Inglaterra, yo me imaginaba pues todo este proceso de Harry Potter, los trenes, la gente. También me imaginaba que las personas británicas eran personas muy propias, muy educadas, no sé, todo esto del meñique alzado, la hora del té, no sé, yo sí me lo idealicé así, entonces para mí yo creo que sí fue una luna de miel. Y bueno, como comentaba, yo cuando llego tengo muy presente, y es una anécdota que le platiqué a Adrián en cuanto llegué y que tuve ya, mi esposo, que tuve ya el tiempo de contarle cómo había sido mi viaje hasta llegar con la primera vez que llegué. Pues yo le decía que también a la hora de irme en tren sentía como que iba en el tren del Express a Hogwarts, ¿no? y en mi mente, les juro por Dios, les juro que en mi mente había la canción esta de tan 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 tan, y yo viendo, ¿no? Para todos lados, no sé, imaginaba muchas cosas. Estaba viviendo una situación difícil cuando yo llegué a nivel global por lo de la pandemia. Pero aún así mis expectativas, la emoción de conocer un nuevo lugar, una nueva cultura, no sé, yo sí pensé que al llegar aquí iba a ser como las películas. Sí, que bueno, que también, o sea, sí hay cosas así. Ahorita que me dices lo del tren de Harry Potter, bueno, obviamente el tren de Harry Potter, el Howard Express no existe tal cual. ¡Claro que existe! Bueno, claro pero... que existe. Y para todos aquellos que estén planeando en viajar a Inglaterra, déjenme decirles un dato curioso, va a cerrar el tren este septiembre de este año, porque pues ya no es conveniente, ya la vía es muy, muy vieja, entonces van a clausurar ya este tren. Es un tren que viaja desde Inglaterra, desde Londres a Edinburgh. Entonces ya este tramo de este Express a Hogwarts, tal cual, el trenecito, todo antiguo, ya lo van a clausurar, lamentablemente. Dense prisa este año 2024 si quieren ir y vivir la experiencia. A ver, eso no me lo sabía muy bien. O sea, ¿es el tren de la película? Sí. Ah, bueno, es que yo no soy tan fan de Harry Potter. Existe. Yo lo que iba a decir con los trenes, ok, ya. Bueno, sí, bueno, el puente, el típico puente, la escena de Escocia donde se grabó, pues eso sigue ahí, ¿no? O sea, están los trenes que pasan por ahí y todo. Pero yo lo que les iba a decir es que sí hay trenes antiguos que te dan un recorrido. O sea, a lo mejor se lo cierran, pero hay otros trenes que te dan un recorrido pues más tranquilito por rutas no tan populares como la de Harry Potter. Pero sí, fíjense que en Coventry he visto varias veces
Este tren es un tren, pues sí, como muy antiguo, muy bien conservado, muy bien restaurado. Y bueno, pagas un boleto especial y te subes a este tren, ¿no? Y sí es como es un tren como de 1800, una cosa por ahí, ¿no? No sé bien, no me crean mucho en las fechas, pero si investigan y quieren agarrar un bonito viaje en tren en Inglaterra o en Reino Unido, sí los hay, sí los hay. No sabía de Harry Potter, bueno, yo les digo que no soy tan fan de Harry Potter, yo soy más fan del Señor de los Anillos, soy más viejo, pero sí hay cosas que a lo mejor romantizamos mucho, pero sí son ciertas, ¿no? Entonces, obviamente, el cambio de guardia en Buckingham Palace sí es como lo pintan, más o menos. O sea, la cosa es que a veces lo cancelan o a veces no hay manera de verlo de cerca. Pero sí hay muchas cosas que sí suceden como las idealizamos o como las tenemos. Eso también de que los ingleses son muy educados y muy formales y diplomáticos, no sé qué. Híjole, algunos. Otros son más bien, son más de barrio, la verdad, sí son más amigables o más expresivos, no sé, más borrachos también, o sea, hay de todo. Y con eso pues vamos a la segunda etapa, porque la segunda etapa es la negociación. Esta etapa implica darse cuenta de los aspectos que consideramos más negativos de la cultura, o al menos somos conscientes de que nos cuesta lidiar con ellos. Y en este momento se realiza una comparativa entre ambas culturas y se percibe principalmente las diferencias catalogadas como negativas. Emociones como la irritabilidad, ansiedad o miedo suelen estar muy presentes en esta etapa. Asimismo, se comienza a echar en falta aspectos de la cultura previa, como amigos, familia, etc. Y ahí es lo que me comentas, ya cuando llegas y ves la realidad de las cosas, de que igual sí, hay muchas cosas que son como uno se lo imaginaba, pero haces ese contraste de lo cual ya estás acostumbrado y dices, ok, sí hay gente educada, pero también hay gente que no lo es para nada. Sí, hay lugares muy bonitos, pero los lugares a veces son súper caros o son súper descuidados ya con el paso del tiempo. Empiezas a ver todos estos aspectos negativos y te lleva a incluso pues desilusionarte en algunos casos más fuertes, pero también haces mucho la comparativa. En mi país hace esto, en mi país hacemos esto otro, se vive de esto de otra manera y es mejor o es peor, ¿no? Entonces eso es a lo que vamos, ¿no? Sí, una comparativa que casi nadie se escapa, yo creo, es la comparativa en la moneda, ¿no? En el cambio de divisa, porque al principio, bueno, sabes que las cosas pueden ser más caras, pero en algún momento te empiezas a quejar y dices, ay, no, es que esto está demasiado caro, lo podría conseguir mucho más barato. A mí me pasó, por ejemplo, cuando empezaba a vivir por acá, yo dije, bueno, quiero hacer cosas de cocina mexicana, y es que decía, no puedo creer que me vendan estas cosas tan caras, ¿no? Entonces decía, no me gusta aquí porque me venden las cosas que más quisiera comprar para preparar mi comida mexicana, y sí hay, pero son demasiado caras. Me digo, por el mismo precio me compraría 3 veces más o 4 veces más, y entonces esas comparaciones a veces son un poco inevitables, pero a veces también pueden ser un poco constructivas, ¿no? Porque entonces también cuando, no solo en nosotros, porque también he oído este tipo de comparaciones con otras personas de otras culturas, y entonces es una forma de aprender de otras culturas. Entonces gente de la India, gente del sureste de Asia, de China, gente también de África. He oído que hacen comparaciones más o menos así, como nosotros, o incluso dentro de Europa continental. Y entonces es una forma también de aprender de cómo son las cosas en otras culturas. Y entonces eso también es bueno hasta cierto punto, pero sí hay un sentimiento bastante negativo a veces que no tenemos que dejar que crezca, ¿no? Eso es bien importante. Si vienen y sienten que extrañan mucho su hogar y que están repelando por todo y ya no les gusta el lugar, bueno, espérense, porque todavía hay otras 2 etapas. Y esto también puede pasar muy pronto. O sea, estamos hablando de estas 4 etapas que estableció este antropólogo, Kalervo Oberg, pero también está el famoso síndrome de París, que no sé si lo hayan oído, pero también este síndrome de París es cuando lo empezaron a describir cuando turistas japoneses iban a viajar a París, porque pues tenían todas esas ideas de la luna de miel, la primera etapa de sí, todo es maravilloso, es muy romántico y París y no sé qué, entonces la comida y la Torre Eiffel y la ciudad del amor y no sé qué, y entonces llegaban
y se encontraban con una ciudad sucia, con gente arrogante, que bueno, los parisinos son reconocidos internacionalmente por ser un poquito pedantes. También los londinenses, o cuéntenos en qué parte del mundo están y si también la gente de la capital es como, no sé, un poco distinta al resto del país. Puede ser. Más que nada es la cultura, ¿no? Igual y nosotros los catalogamos como gente arrogante, pero dentro de su cultura esto es lo normal. Bueno, pero también los franceses dicen que los parisinos son arrogantes. Los ingleses dicen que los londinenses son arrogantes. Entonces, sí es parte de la cultura, que obviamente hay un contraste, como lo habíamos platicado antes, de las culturas latinas y las culturas europeas, que los europeos son fríos, los latinos somos muy amigables, somos muy indirectos, y malinterpretamos a veces una forma directa de ser con una forma agresiva de ser, ¿no? Y no es mutuamente exclusivo, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Y bueno, con el símbolo del país, pues eso pasaba, ¿no? Que los turistas a veces llegan a París y se desilusionan terriblemente en los primeros días y ya no les gusta, ¿no? Porque pues no es tan bonito como esperaban, ¿no? Y fíjate que hace poco una amiga fue a México y le pasó lo mismo. Y dije, caray. ¿Una amiga extranjera? Una amiga extranjera, una amiga tailandesa, fue a México y le gustaron muchas cosas. O sea, está encantada, hizo muy buenos amigos con mis amigos, con mis hermanos, la pasó súper bien, le gustó mucho la comida, le gustaron mucho los lugares. Pero me decía de Chichén Itzá y me dijo, es que yo lo esperaba más grande, lo esperaba aún más espectacular. Y dije, oye, pero es que Chichén Itzá es padrísimo, ¿no? O sea, a mí me encanta Chichén Itzá. Ya sé que es muy turístico y lo que quieran, pero Chichén Itzá, pues es increíble, ¿no? O sea, la zona arqueológica más grande que Chichén Itzá, pues son las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Y son las pirámides más grandes que mantenemos en México, ¿no? La pirámide de Cholula en teoría se cree que es la más masiva del mundo, incluso no solo de México, pero como le tumbaron el templo y la punta para hacer la iglesia y ya está muy corroída, pues ya no se aprecia tanto, pero es una colina enorme, ¿no? Y a lo mejor sí es la más masiva, ¿no? No la más alta, no la más extensa, pero bueno. El caso es que esta amiga me dijo que tuvo esa desilusión de Chichén Itzá, ¿no? Y dije, mira, es como el síndrome del país, pero con Chichén Itzá, qué curioso, ¿no? Y yo estoy casi seguro que ella no recorrió todo, porque cuando yo fui a Chichén Itzá me acuerdo que caminé por muchos senderos y vi muchos templos, vi muchas cosas y dije, pues es grande, ¿no? Hay muchas cosas que ver. Pero bueno, el punto es que esas desilusiones que empezamos a ver en esta segunda etapa de negociación o de frustración, pues sí son muy marcadas a veces, ¿no? Y pueden llevarnos a una depresión a veces profunda, que si no superamos, pues nos puede acompañar durante demasiado tiempo. Yo siento que no fue una etapa de frustración cuando yo estuve aquí. Como les digo, yo llegué como a finales del otoño, principios del invierno, y a mí lo que me pegó fue, ¿sabes qué? Esta depresión de invierno. Sí, a mí definitivamente también me pegó. Uh-huh. Sí, y es que al final de cuentas la falta de luz pues te baja la pila, ¿no? Y también lo habíamos platicado, ¿no? Que puedes tener un invierno frío, pero si no tienes sol es bastante más difícil de llevar. Sí, y a mí, por ejemplo, en mi caso, que yo llego en pandemia, pues siento que se me complicó más porque tenía la pandemia, no podía salir, no podía desenvolverme bien con las demás personas, apreciar la cultura, todo este cambio, y más aparte el hecho de que no me da sol, la falta de vitamina D, pues sí deprime. Yo nunca jamás en mi vida había tomado vitamina D hasta que llegué aquí, y la verdad es que sí hace una gran diferencia tomarla. Sí, entonces hay que estar atentos porque a veces creemos que es una depresión por otras causas y puede ser simplemente falta de vitamina D o al contrario, ¿no? Creemos que la falta de vitamina D, pero más bien es una falta emocional porque no nos estamos adaptando todavía bien al lugar en el que acabamos de llegar a migrar, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de uno mismo, ¿no? O sea, yo creo que en esta etapa, y pasando tal vez un poquito a la siguiente, un par de amigas me dijeron, no pierdas la conexión, o sea, aunque te vas y quién sabe cuándo vayas a volver, no dejes de estar conectado con lo que dejas atrás. Y ya con eso es algo que también resaltamos mucho en el podcast, ¿no? Que aunque viajamos y estamos fuera de casa, pues estamos muy conectados a distancia, ¿no? En lo que se puede. Y sí, o sea, yo creo que eso me salvó bastante de una depresión fuerte y más marcada, porque sí trataba de hablar a mi casa. Yo soy muy desapegado, entonces a veces no hablo tanto, o a veces cuando hablo no me contestan, que bueno, así pasa. Pero sí traté de hablar con los amigos, traté de hablar con mi novia, con mi pareja en ese entonces, ahora mi esposa, que ya luego les cuento esa historia.
Entonces sí traté de mantener un poco más la conexión y generar conexiones nuevas. O sea, sí busqué hacer amigos luego. Fue más fácil para mí hacer amigos, sobre todo que hablaran español al menos, que amigos totalmente ingleses. Entonces sí, porque el choque cultural también fue mayor. Pero sí encontré muchos amigos muy buenos que mantengo hasta el momento, hasta la fecha. Y pues me ayudó muchísimo, ¿no? Y sí fue más fácil con los amigos que hablaban español, pero bueno, hice amigos de todo tipo, ¿no? Y eso yo creo que también me ayudó a ver las cosas positivas, no centrarme en esta parte tan pesada de la negación, de la frustración. Y bueno, así pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Que es la de ajuste. Entonces dice este blog, conforme pasa el tiempo, la persona se adapta a las nuevas costumbres y es capaz de verlas de un modo objetivo. Esto no implica que le gusten o no, simplemente que sabe responder ante las dificultades. Exactamente, es, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Es ajuste, te adaptas. Y bueno, o te resignas. Más ¿no? bien, sí. Más bien, en la transición de la negociación al ajuste es, ok, ves toda la parte negativa, pero dentro de lo negativo hay que verle lo positivo. En el caso de vivir en Inglaterra, uno de mis principales desilusiones fue, ok, todo está muy bonito, sí, ok, ya me imaginaba que el clima iba a estar frío, húmedo, lluvioso, sí lo tenía contemplado, pero lo que no tenía contemplado era la comida. La comida británica, en mi humilde opinión. Y la de todo el mundo casi. Y la de casi todo el mundo. Pero no, o sea, sí tiene lo suyo en algunas cosas. Sí. Pero hay que aceptar que es una comida típica muy sosa. Sí. Y con todo el respeto del mundo lo digo. ¿Por qué? Porque es una comida, ellos se basan mucho en que los alimentos sepan a lo que son. Bueno, así me han dicho. Por ejemplo, son mucho de hierves verduras y así te las dan. A lo mucho los condimentan con sal y pimienta. Pero tan. O sea, ahí acabó el platillo. Yo decía, ¿cuál es el platillo típico de aquí? O sea, yo llegué súper contenta y dije, ¿cuál es el platillo típico de Inglaterra? Lo quiero probar. Y me sorprendió porque decían, no, pues que el fish and chips. ¿Qué es el fish and chips? Tal cual, amigos. Pescado con papas. Es un pescado empanizado, frito. Un pescado, ajá. Y ya. Bueno, le ponen algunos condimentos, ¿no? Sí, y a veces te lo sirven con un puré de ¿cómo se dice? De chícharos. Chícharos, sí. Se me fue el nombre en español, sí, disculpe. De chícharos. O los chícharos así normales, herviditos. Sí, pero simplemente hierven el chícharo, lo machacan, a veces ni sal le ponen. Entonces, así de simple es. Sí. ¿Y yo qué? Sí, yo me imaginaba que el pescado, no sé, ok, ese pescado rebozado, pescado empanizado, ok, pero a lo mejor antes de rebozarlo yo me imaginaba que le ponían, no sé, una marinada o que a lo mejor le ponían alguna especie, alguna hierbita de olor. No, amigos. Nada. Nada. Sí, y efectivamente es el platillo oficial, el platillo nacional es fish and chips. Y saben, a veces en casi todos los países hacen sus monedas conmemorativas, ¿no? Entonces los ingleses también son muy de hacer monedas conmemorativas y sobre todo las de 50 centavos que son grandes y en el reverso no tienen muchas cosas. Es muy fácil reemplazar la imagen por algo conmemorativo y una de esas monedas es precisamente de un fish and chips. Ay, no es cierto, sí, no claro. la he visto. Claro, hay una moneda conmemorativa del fish and chips de 50 centavos, 50 pis. No estoy seguro, no creo que la tenga, porque normalmente cuando veo esas monedas, pues yo las junto todas. Tengo una colección bastante amplia de monedas. Necesito verla. De Inglaterra y de otros lados. Sí, la voy a buscar, no estoy tan seguro si encontré esa, pero sí sé que existen. Tengo que organizar mi colección. Y sí, o sea, es como dices, ¿sabes? O sea, la comida es, yo creo que a lo mejor puedes pasar de una etapa a otra y hay etapas que se quedan fijas con ciertas cosas. Entonces, a lo mejor te quedas enamorado de Harry Potter en la luna de miel toda la vida que vivas acá. Sigo enamorada, sí. Sí, o sea, exacto. O sea, bueno, pero ya es la afición por Harry Potter, pero entonces cuando vas al museo, puedes ir al museo de Harry Potter pues 1000 veces si te sigue gustando o tienes una negación con la comida que tampoco dejas, o una negación con el clima, una frustración con el clima que tampoco te deja en paz y que no te puedes adaptar muy bien. Pero a lo mejor a otras cosas sí te adaptas bien a las personas, te adaptas bien a la cultura y así, ¿no? Que bueno, si quieren, luego hablamos un poco más sobre la comida, sí, hacemos un episodio especial. Sí, yo creo que la comida es algo especial, siempre en todas las culturas la comida es algo muy, muy especial.
y yo creo que amerita un episodio, pero les adelantamos un par de cositas. Una es que el fish and chips es como el platillo nacional, que sí es como muy, muy, muy simple. O sea, sí está rico, o sea, me gusta el fish and chips. Incluso ya ahorita con el paso del tiempo que llevo viviendo aquí, sí, ya hasta puedo identificar y digo, el fish and chips de tal lado está bien bueno, o el fish and chips de tal lado está regular, o el otro de plano no me gusta, muy grasoso. Pero todas estas cosas que me gustan del que considero el mejor fish and chips, pues realmente no me sorprende, realmente sí tengo que aceptar que la comida mexicana tiene más amor cuando la hacen. O sea, hasta los tacos callejeros de México tienen más amor que el fish and chips. Sí, claro. Sí. Totalmente. Sí, es muy simple, pero sí, así como dices, o sea, yo creo que también, me he ajustado, he pasado esa etapa de ajuste con la comida y he hecho mis pases con el fish and chips. Hay también algunos que me gustan más que otros. Sí me lo llego a comer de vez en cuando. De hecho, hace poquito que estábamos en plena mudanza, pues es difícil cocinar a media mudanza, que estás moviendo todas las cosas y muchas veces comimos fuera en estos días. Una de esas fue un fish and chips que me dijo mi amiga británica, estos están buenos. Y sí, estaban efectivamente bastante buenos y bien, ¿no? Entonces, que también, o sea, en vez de catsup o salsa de tomate, que es lo que normalmente le pondríamos unas papas fritas en México y en muchos otros lados, aquí les ponen vinagre y sal. Vinagre de Malta. Sí, entonces, o a veces te pueden dar la catsup, ¿no? La salsa de tomate, pero bueno, varía, ¿no? Pero lo tradicional es el vinagre, que también es como, pues, vinagre a un pescado frito, bueno, está bien. A mí me sorprendió que aquí en Banbury lo llegué a comer con curry. Ah, sí, también le pueden poner curry. No es tan común, no es tan tradicional, pero también es rico. Y otra cosa que también la adelantamos un poquito más con la cosa de la comida es que lo que me sorprende mucho de los británicos, que es también como ese choque cultural y de frustración, que digo, ¿cómo es posible que estos canijos lograron conquistar un tercio del mundo? Se robaron un montón de cosas de un montón de lados, se robaron las especies. Decir eso. Pues es que sí, es la verdad, o sea, lo robaron, o sea, hay cosas, ve al British Museum y ve todo lo que nos tienen ahí, pero... Son donaciones. No, donaciones a punta de lanza de punta de fusil más bien, y de cañón. Pero por ejemplo, o sea, tuvieron la oportunidad de adaptar mucho la cocina hindú, y sí les gusta la cocina hindú, la cocina thai. Hay buenos restaurantes de esas cocinas, por ejemplo, pero no influenciaron mucho en su propia cocina. Y es algo que me extraña, que digo, bueno, pues es que si hubo tanto intercambio cultural en el Imperio Británico y tuvieron la oportunidad de ir a todo el mundo, pues ¿por qué se trajeron más cosas buenas para la cocina? ¿No? Es que precisamente Pero fue bueno. por eso, estaban tan interesados en tratar de conquistar otros pueblos que vivían siempre en guerras. ¿Y qué pasa cuando vives en guerra? Pues hay escasez de comida o tienes menos tiempo para estar preocupado por lo que te vas a comer. Lo que importa son los nutrientes. Entonces, como buscaban generar comidas con nutrientes para alimentar a la población y que rindiera incluso, crearon muchas recetas, entre comillas recetas, precisamente que nada más cubriera las necesidades y que ayudaran a que los guerreros pudieran ir a batalla, tal cual. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, hay un postre que se llama crumble, apple crumble, que es básicamente manzana con migajas. Eso significa crumble, migajas. Entonces son migajas como de galleta, como de pan, mezcladas con manzana, canela y clavo y azúcar. ¿Y por qué hicieron este postre popular aquí en Inglaterra? Pues precisamente porque era un postre que podía rendir, o sea, son migajas. Sí. Rendían para la población porque estaban pasando escasez, porque se las pasaban peleando. Entonces, esa es una de las razones por la cual no desarrollaron, bueno, eso es lo que yo pienso, Arturo, no desarrollaron bueno, habrá que ver. Pues más la comida. Más. Sí. Y también hubo mucha desigualdad social en Inglaterra, ¿no? Es algo que también en algún momento podemos profundizar un poco más. También saben que fue como una sorpresa, un choque cultural que también tuve. Dije, bueno, es que Inglaterra es un país de primer mundo, siempre vemos a los ingleses pues como los idealizamos mucho, ¿no? O sea, sí, hasta cierto punto. Como lo decíamos al principio, la luna de miel sobre la cultura es también importante, pero eso es ahora. Hace menos de 100 años, o sea, una buena parte de la población inglesa todavía sufría muchísima escasez. Uno de los libros que leí estando por acá fue El camino al puerto de Wigan, o sea, The Road to Wigan Pier, de George Orwell. Y
Y narra precisamente cómo eran las situaciones de vida de las personas que vivían al norte de Inglaterra, ¿no? Precisamente en la ciudad de Wigan y por allá, ¿no? Y era bastante deplorable, ¿no? Y eso ya era después de la Revolución Industrial y demás, ¿no? Entonces también dije, bueno, es que cómo es, o sea, yo esperaba que fueran como un poco mejor, ¿no? Y esa pequeña decepción pues también sumó un poco a la parte de frustración con la cultura nueva. Pero bueno, obviamente pues ya lo entiendes, etcétera, etcétera, y pasamos a esa etapa de ajuste en la que, bueno, ya hacemos lo que tenemos que hacer, porque en la etapa de ajuste es sobrevivir, ¿no? Y hacer lo que tienes que hacer, y es como una resignación, o sea, así como la de negociación puede ser la parte de, la podemos llamar también como la etapa de frustración, la de ajuste es como la de resignación, te resignas a que así son las cosas. Y sobre todo, bueno, aquí sí sabemos que llueve bastante en el norte de Europa en general, no solo en Inglaterra. El clima es feo, pero pues te resignas. Y si tienes que salir y ver a los amigos, pues está lloviendo, te pones el impermeable, sales y vas. Si tienes que ir al súper, pues lo mismo, te pones el impermeable y vas. Que no te gusta, que no es agradable, pues sí, eso no deja de ser así, eso no cambia. Pero te aceptas la realidad de que así son las cosas y pues no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Entonces ya dejas de sufrir por algo que en un principio pues te causaba incomodidad, ¿no? Y entonces te adaptas un poco más en este siguiente nivel de adaptación. Que es el ajuste, ¿no? La resignación. Te resignas de que así son las cosas, de que así es la burocracia, que también esa es otra que... Y aprendes. Aprendes a responder ante las dificultades. Aprendes a cómo, pues ahora sí, cómo reaccionar ante las cosas que ya ves que no te gustan, con las que no estás tan de acuerdo. Y dices, bueno, ok, no me gusta el fish and chips, pero pues igual puedo cargar con mis sobrecitos de catsup, ¿sabes? O sí, igual, con tu salsa Valentina. Sí, ¿no? con tu salsa Valentina y ya les echas al pescado. Son cosas que puedes sobrellevar. Exacto, es como sobrellevarlo, ¿no? O sea, la etapa de ajuste es que sobrellevas las cosas. Y bueno, ya esa frustración, esos sentimientos negativos pues ya no son tan comunes, ¿no? Que bueno, yo creo que en esa etapa de ajuste yo creo que influyó mucho que yo, por ejemplo, cocinaba y hacía mis cosas a mi manera. Y entonces yo casi nunca salgo y compro comida en un takeaway, que pues, son estos de comida rápida. Es raro, sí lo llego a hacer, pero pues más que nada procuro cocinar en casa. Entonces la compensación por esa parte que la cultura nueva inglesa no me está ofreciendo en la cuestión de la comida, pues yo la compenso pues haciéndome un caldito tlalpeño. Hace no mucho Zared y Adrián hicieron tamales, quedaron muy buenos. Hoy nos echamos, como les decíamos al principio del episodio, nos echamos un asadito en el jardín. Y pues fue la carne de aquí y todo, pero pues está rico, ¿no? Es muy parecido, no son los mismos cortes, que a lo mejor también lo incluimos en la parte de la comida, hablar de dónde conseguir los buenos cortes de carne o las buenas alternativas a las frutas, etcétera, y verduras. Pero bueno, ese ajuste lo das compensando con otras cosas que tú traes de tu cultura y que mantienes vivas y presentes en tu nuevo hogar. Empezando por el idioma, ¿no? También algo que me pegó un poco cuando llegué es que casi no hablaba español. O sea, hablaba español solamente con las personas que tenía en casa, casi nada más, exclusivamente porque les hablaba por teléfono. Pero vivía en una casa de ingleses, con puros ingleses y de otras nacionalidades en la universidad. Y bueno, hablábamos todos en inglés. ¿Sabes qué me pasó? Soñaba en inglés. Yo también ya lo empiezo a Sí, me llegó hacer. a pasar. Sí. ¿Ya lo empiezas a hacer? Sí. Ya lo empiezo a hacer. Cuando yo sueño en general no me acuerdo mucho de las conversaciones, pero sí me llegó a pasar varias veces que soñaba y tenía sueños en inglés y entonces dejé esa parte del idioma atrás. Y yo me acuerdo que hace muchos años con los amigos de mis papás migraron como familia hace más de 20 años de México a Inglaterra. Les escribimos cartitas, ¿no? Y entonces para que se llevaran en la despedida y no sé qué. Y yo me acuerdo que les dije, o sea, yo habría tenido como 15, 16 años, y yo les escribí, mucha suerte con el inglés, apréndanlo muy bien, pero no se olviden del español. Y fíjate que pues eso me estaba pasando a mí, yo me estaba olvidando del español. Sí, yo también a veces criticaba a estas personas, tengo también familiares o conocidos que viven en Estados Unidos o en otro lugar, y a veces llegan a México y los escucho hablar en inglés y yo digo, ay, bueno, estos que se les olvidó si son más mexicanos que yo, o más mexicanos que el nopal, dicen en algunos lugares. Y yo decía, no, pues yo cuando me vaya yo no voy a andar con esas ridiculeces de andar aquí, ¿cómo se dice en español? O tortillas o así, ¿no? Y lamentablemente ya de repente me pasa con el pasar del tiempo, con este ajuste que he tenido y que pues sigo estudiando inglés porque es muy
extensa las variaciones de los acentos en este país y uno nunca va a acabar de aprenderlos. Entonces, Sí. todo eso de estarlo aprendiendo, de estarlo viviendo continuamente, me fuerza a tratar de buscar una solución de aprenderlos, ¿no? Entonces estoy en este proceso de averiguar los acentos, de entenderle a la gente, que de repente, incluso aquí en la casa, platicando con mi esposo, o a veces que platico con mi mamá, he llegado a tener momentos en los que digo, ay, ¿cómo se dice? Por Sí, ejemplo, pues, sí, chícharos hace rato. Sí. Perdón, Sí. en serio, no quiero ser ridícula, pero ya Sí, pasa. Cuando sí, llega a lo pasar. intentas y cuando lo estás viviendo, te va a pasar. A ti que me escuchas, te va a pasar. Pues tienes que ya te pasa y nos cuentan, ¿no? Cómo Sí. les va con eso. Sí, ¿sabes qué pasa también? Con los números. Los números, o sea, contar y hacer operaciones matemáticas, me cuesta más trabajo, me sigue costando en inglés. O sea, como que tengo que cambiar. A veces, incluso cuando doy mi teléfono, mi número telefónico, tengo que pensarlo en español y traducirlo así lentamente. Y no sé. Y una amiga me decía precisamente es que, bueno, la parte del cerebro que se encarga de ese razonamiento matemático y abstracto no es exactamente la misma que controla la parte lingüística. Y entonces hay como se te cruzan un poco los cables, ¿no? Sí. Entre números y palabras. Sí. Y entonces no es tan fácil que pienses matemáticamente o abstractamente con números en el idioma extranjero, ¿no? Y eso sí me pasa, eso sí me llegó a pasar, me sigue pasando a veces, entonces... Sí, fíjate que con respecto a ese tema, y como les comentaba, yo sigo aprendiendo inglés. De hecho, estoy yendo a una escuela aquí en Inglaterra a aprender inglés. Y en esta escuela me gusta porque me están dando matemáticas en inglés. Y es algo que en las escuelas en México, bueno, al menos no sé si en las privadas, porque yo recibí pura educación pública. Entonces, en las privadas no sé si se haga, pero por lo general en todas las públicas siempre se trata más el idioma, el cómo hablar, cómo escribir, el listening, pero no se desarrolla el pensamiento lógico y matemático en inglés. Entonces, ahorita en esta escuela que yo estoy llevando me están enseñando desde cosas súper básicas como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, fracciones, la moneda, cómo hacer lo de los precios y todo eso con inglés. Me ponen pequeños problemas básicos que a veces pues uno los puede solucionar fácilmente, pero hacerlos en inglés ya requiere un pensamiento más. Sí, y bueno, ni se diga, si ya tienes una educación superior o una educación más avanzada, pues en el otro idioma es diferente, ¿no? O sea, Sí, es muy diferente. yo soy veterinario, pero, o sea, no me atrevería todavía, bueno, tendría que estudiar mucho para atreverme a dar una consulta en inglés. No solamente porque hay muchas cosas diferentes, hay diferentes razas, hay diferentes enfermedades, diferentes procedimientos diagnósticos y terapéuticos, hay muchas cosas que son muy diferentes, obviamente, pero también la terminología y pensar de una forma compleja en otro idioma es algo que todavía no hago en la parte clínica, ¿no? O sea, sí tengo un doctorado y trabajo en cosas de investigación y esa parte sí, e incluso ahí me pasa al revés. Hay muchas cosas que he aprendido en la parte de investigación en inglés y que no sé o no me he dedicado a aprender en español, entonces a veces la traducción en el sentido opuesto se me va y bueno, o sea, es complejo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es triste que la mente tenga tantas limitaciones y no podamos así como absorberlo todo, pero bueno, pues hacemos lo que se puede, ¿no? Hay seguramente personas a las que les va mucho mejor que a otras y la adaptación pues es un gradiente, ¿no? O sea, yo creo que a mí en lo personal no me ha ido tan mal con todo este proceso de adaptación a la migración en general, pero sí sé de personas que la pasan terrible, ¿no? Y otras personas que como si nada, o sea, parece que nacieron aquí y llegaron hace 2 semanas, ¿no? Es increíble, ¿no? Yo creo que todos somos diferentes, ¿no? Y eso es algo muy padre, ¿no? Y aprendemos mucho. O sea, yo me acuerdo que aprendí mucho de mis amigos de doctorado. Por ejemplo, tenía una amiga portuguesa que era, o sea, súper bien adaptada, sabía toda la cultura popular, de los shows, de la música, parecía nativa, o sea, tal cual, y su acento era americano, o sea, se venía un poco con inglés americano, pero perfectamente bien adaptada. Un amigo turco le costó trabajo empezar a hablar en inglés, era muy callado al principio, ya después era súper abierto y es uno de mis mejores amigos. Y era muy diferente, ¿no? O sea, el proceso fue muy diferente. Yo creo que a lo mejor yo estaba en medio, por decir algo, ¿no? Pero así como al 100, sobre todo con la cultura popular, pues jamás, ¿no? O sea, he llegado a esa etapa de adaptación profunda. Sí, y eso precisamente es la número 4, la etapa de la adaptación. En esta última etapa se produce una asimilación de las nuevas rutinas de la cultura,
por lo que no existen dificultades de adaptación. Algunos autores también denominan a esta etapa biculturalismo. Es bueno, pues ya la conclusión de este proceso de adaptación, ¿no? O sea, ya cuando llevas suficiente tiempo, pues entonces ya el país que te acoge como migrante, pues ya lo sientes como tu hogar. Y a veces uno ni se da cuenta cuando ya te estás adaptando a las cosas. Por ejemplo, eso de soñar en inglés, pues eso pasa ya cuando te estás adaptando al idioma, a la cultura, al lugar en donde estás. Y se da más cuando estás interactuando mucho. Sí, eso también, porque yo creo que una de las cosas que complica mucho todo este proceso de adaptación es que a veces hay personas o grupos de personas que llegan a un país y no se integran con la gente local y se mantienen como unidos entre sí, lo cual está muy bien porque obviamente es importante tener una red un de apoyo. Exactamente, es importantísimo tener una red de apoyo que si no puedes hablar a tu casa o que no puedes estar, o que eres una persona o de una cultura que los lazos familiares son súper fuertes, como pues las culturas latinoamericanas, las culturas africanas también. O si eres muy allegado a tu familia. Exactamente, o algo muy personal que tú seas muy allegado a tu familia o a un ser querido en particular en casa, pues el hecho de que estés lejos de esas personas pues te va a complicar más la vida. Pero si vienes con algunas de esas personas, aunque no sean todos, como una familia migrante, pues obviamente estás súper unido a esa familia. Y entonces está muy bien, obviamente es una red de apoyo importante, solo que falta la parte de integrarse con las personas locales. Y entonces esa etapa de negociación, de frustración puede ser muy fuerte, puede costarte un poco más de trabajo llegar a la de ajuste, de resignación, y entonces se hacen microcomunidades o microgrupos, ¿no? Y a veces eso complica la adaptación completa, entonces ya no te sientes parte de la cultura de acogida porque te aislaste un poco o te estás aislando un poco y eso no permite ese intercambio cultural que necesitas para llegar a esa etapa de adaptación completa, ¿no? Que a veces yo creo que depende mucho de las personas, pero yo no siento que me haya adaptado al 100%, yo creo que me habré quedado por ahí del 95%, 90% casi, ¿no? Y es que hablando de la duración de cada periodo, se tiene un aproximado. Encontramos que un aproximado, por ejemplo, en el caso de la luna de miel, en la etapa de la luna de miel, pues dura aproximadamente 2 meses, los primeros 2 meses. La de negociación y la de ajuste, en promedio 6 meses, puede variar, pero la de adaptación ya es a partir de 1 año. Sí, esto en promedio, ¿no? Obviamente cada quien va a ser diferente, ¿no? Depende mucho también tu personalidad, qué tan abierto, tan extrovertido puedes llegar a ser. Porque una persona que es muy introvertida, pues le va a costar todavía más trabajo el adaptarse a un nuevo entorno. Y creo que es una cosa que debes de tomar muy en cuenta cuando decides irte a vivir a otro lugar diferente, en el extranjero, este ejemplo. ¿Por qué? Porque aquella persona que no es capaz de integrarse con gente completamente distinta a ti, la va a sufrir. La va a sufrir y feo. Porque pues estás rodeado de gente que es completamente diferente a ti. Estás fuera de tu zona de confort. Sí, y bueno, sobre todo si no tienes esa red de apoyo cercano, como lo decíamos. Digo, a lo mejor una persona introvertida pues no tiene ningún problema y se mantiene aislado y le dice buenos días al vecino y esa es la interacción que tienen todo el día y está perfectamente bien. Obviamente puede haber personas que sean felices así, ¿no? Pero hay que considerar lo que cada quien necesita, ¿no? Y pero hablando del periodo de adaptación, definitivamente te va a costar mucho más trabajo si eres una persona muy introvertida. Sí, bueno, sí, yo creo que sí puede ser, porque obviamente te tardas más en aprender algunas cosas, o sea, y también depende más que, a lo mejor no tanto qué tan introvertido o extrovertido eres, sino qué tanta iniciativa tienes, qué tanto interés tienes en adaptarte. Yo creo que eso varía mucho. Y por ejemplo, yo lo he visto en estudiantes que vienen de China, que sí son chinos, ¿no? No me refiero a los chinos como gente de Asia en general, generalizando, no. O sea, a los que vienen del país de China. A los que vienen del país de China, porque en la Universidad de Liverpool tiene un campus en China, no me acuerdo dónde, cómo se llama la ciudad, y entonces hay un intercambio de estudiantes bastante fuerte. Y lo que pasaba con los estudiantes chinos es que supuestamente hacían, hacían como un semestre o un año de estudios en Inglaterra y se regresan a su universidad de China y al revés, ¿no? Y cuando llegaban los estudiantes chinos sí era muy común que pues ellos no les interesaba la verdad interactuar con la gente local, no les interesaba aprender inglés siquiera, ¿no? Era increíble, ¿no? Que se la pasaban 6 meses, 1 año acá y no mejoraban su inglés, pero nada. Y eso es cosa de interés, ¿no? Y obviamente pues llegaban y como eran muchos, pues encontraban más chinos. Y entonces lo que pasa es que veías bolitas de parejas de chinos, a bolitas de chinos, grupos de chinos de 10, 20, todos hablando en chino. No veías a nadie de otra cultura, británico o la que sea,
Y así se la pasaban toda la vida y todo, bueno, todo este periodo, ¿no? Y entonces ellos no pasaban por una etapa de adaptación realmente, sino que más bien se traían a su China aquí a Inglaterra y se pasaban en China realmente, ¿no? No estaban realmente en Inglaterra. Y eso es cosa, yo creo que de interés, ¿no? Tengo un amigo, muy buen amigo, chino, y él tuvo muchos problemas con el idioma. Eso sí me acuerdo, le costaba muchísimo expresarse y él quería decir cosas y se frustraba porque no sabía cómo. Pero era muy amigable, él de verdad, él sí trataba de integrarse, él trataba de convivir con nosotros, nos invitaba a comer, cualquier cosa social que hacían, él se apuntaba, iba con nosotros, muy simpático, muy simpático, y es muy diferente, y no es precisamente la cultura, yo creo que es más bien el individuo. Como les digo, este amigo también de China, del sur de China, se integró lo mejor que pudo, el inglés yo creo que le falló terriblemente, pero todo lo demás lo hizo muy bien, ¿no? O sea, nos hizo, en algún momento nos hizo comida tradicional china, le quedó muy bien y todo, ¿no? Y entonces pues así es, ¿no? O sea, la adaptación es un proceso pues muy personal, cada quien lo vive de una forma distinta. Cuéntenos cómo les ha ido, si ya están viviendo en un país fuera de su país de origen, cómo les ha ido, y si lo piensan hacer, pues también qué es lo que esperan, ¿no? Porque ahí también, o sea, eso es algo bastante estudiado y pues también hay estrategias, hay formas de aminorar las partes negativas y pasar más rápido a la parte de adaptación. Entonces pues hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Una de esas es pues escuchar Archivo Mexa. Pues sí, porque uno de los consejos para adaptarse mejor es aprender de la cultura que te va a recibir antes de ir a la cultura. Aprender el idioma, ¿no? También es como ayuda mucho porque pues empiezas a interactuar con la gente más rápido. En vez de quedarte encerrado a solas en silencio, pues bueno, ya empiezas a interactuar con otras personas luego, etcétera, ¿no? Pero sí, conocer más de la cultura, no te la romantizas tanto, a lo mejor. Entonces la luna de miel puede ser un poquito más breve, pero pasas a una parte más objetiva, y entonces las cosas buenas y las cosas malas las puedes más en balance, en perspectiva, y entonces llegas a esta etapa de ajuste mucho más rápido, y entonces la etapa de adaptación completa pues se da mucho mejor, ¿no? Entonces conocer más a profundidad, pues eso ayuda definitivamente. Pues yo vengo de México, de la zona centro, es decir, vengo de San Luis Potosí, y pues ahí el clima es súper variado. Yo creo que también es una ventaja, los que somos de San Luis Potosí, siento personalmente que nos podemos adaptar a cualquier otro clima porque nuestro estado es un Vivaldi. O sea, en la mañana hace frío, en la tarde hace calor y ya para la noche parece que estás en el invierno. Entonces, cuando yo llegué a este país, pues sí me calaba bastante el frío, pero sentí que de unos años para acá, es decir, el primer año, segundo año, sentía frío, me compraba mis mayones y me los ponía debajo de mis pantalones y me sentía como cebolla, así capas y capas de chamarras, de sudaderas, de cosas térmicas. Pero ahorita, el año pasado, me di cuenta, yo no sé si también sea el cambio climático o si ya estoy en esta etapa de la adaptación al clima, que ya no me cala como antes, o sea, ya simplemente mi chamarra de invierno y ya no me pongo nada abajo, porque antes usaba esa misma chamarra de invierno con capas y capas por debajo y con cosas térmicas, y ahora no, igual a veces hasta ando con una camisa de manga corta y traigo la chamarra, la chaqueta de invierno y ya. No necesito más, y los pantalones ya me los pongo sin los mayones, sin nada térmico, y ya lo soporto. Y hablamos de que a veces andamos a 10 grados y decimos, ay, qué rico, no hace tanto frío. Y salgo con los 10 grados con una chamarra un poco más ligera, se los juro. O a veces hay 12, 11 grados y traigo la chamarra con el cierre abajo y mi playera. Así tal cual, y yo siento que es un proceso de adaptación que ya he tenido. Al clima, sí, está interesante. Clima. Mi cuerpo tal vez ya se esté aclimatando. Sí, ya es como local. Sí. Que bueno, los locales también tienen otro nivel. Como les decíamos, hay de ingleses a ingleses. Hay ingleses que son muy borrachos. Los de Liverpool son muy borrachos. O sea, Liverpool es una ciudad. Si pueden, vayan a Liverpool, es muy divertido porque es una ciudad muy acogedora para la fiesta, para salir, para ir a comer a un lugar rico. O sea, tiene mucha cultura y tiene muchos lugares para salir. Entonces, obviamente, toda la gente de la región, pues a veces va a Liverpool. La misma gente de Liverpool sale. Y ahí el nivel de adaptación que tienen al frío es una cosa increíble.
Que, bueno, también pasa en otras partes de Inglaterra, pero yo lo vi mucho en Liverpool, que la gente va sin chamarra en invierno. Me falta llegar a ese nivel de adaptación. Sí, no, y las, sobre todo las chicas, ¿no? Se ponen unos vestiditos así. Minifaldas, unas blusitas así, sí, la verdad. Pero unas cosas así que dices, las ves y dices, es que cómo no... Y a veces las ves que están sufriendo un poco, pero... ¿No pero será se la edad, atacar. Arturo? ¿No será la edad que ya somos como nuestros papás de, hey, ponte un suéter? No, es que también se pasan. No, y no es la edad. Bueno, a mí no me da mucho frío. A mí me gusta el frío. Yo soy muy feliz con el frío. Me adapto muy bien al calor. También puedo estar a 40 grados o a 0 grados sin mucho problema. Yo creo que me cuesta más adaptarme al calor que al frío. El frío la paso mejor. Y yo no uso chamarra, o sea, en general es raro. O sea, sí en invierno, obviamente, si bajamos de 10 grados, si me tapo y todo. Yo venía preparado con playeras térmicas, con un montón de ropa para precisamente hacer lo que dice Sared, que si sufren con el frío, lo mejor es como tener capas, porque entonces te puedes graduar qué tan abrigado quieres estar, ¿no? A mí me da pereza, a mí me da flojera tener un montón de ropa y después quitármela, ponérmela, me da pereza y entonces yo me pongo algo grande y listo, se acabó, ¿no? Pero bueno, esto sí de la gente que les decía que así borrachos se van al antro, al club o al pub a tomar y salen hasta las chanclas y pues mejor, ¿no? O sea, ya no sienten el frío y es que precisamente me lo contaron que mucha gente lo que hace pues es que empiezan a tomar en casa de alguien, ¿no? Se quedan a ver en casa de algún amigo, no sé qué, y empiezan a tomar y entonces se ponen el beer coat, ¿no? Entonces pues ya salen entonados, o sea, se desechan sus tragos en casa, que es más barato, ya salen bien entonados, se la pasan afuera y entonces ya no sufren tanto el frío porque ya van medio borrachos, ¿no? Se terminan de emborrachar y hacen sus desastres en la calle y todo y ya regresan, ¿no? Es bastante común, ¿no? Pero también otra parte de ese choque cultural que decías, ay, no, como los ingleses bien propios vomitando en la calle. No, sí, todo. Hay de todo. Sí, hay de todo. Hay algunos que sí son muy propios, obviamente. Hay muy propios, sí. He conocido a gente muy amable, mis respetos. Pero también, pues hay de todo. No hay que idealizar nunca a las personas. No porque sean de determinado país, significa que todos van a ser así. Sí, no, ni para... Lo mismo pasa con los extranjeros que pues nos tienen en un estereotipo a nosotros como mexicanos. Sí. Y pues no, tampoco como mexicanos significa que seamos todos iguales. Así es. Sí, los estereotipos en general es una salida fácil, ¿no? Al final de cuentas es una estrategia fácil de catalogar a las personas que nos pueden ayudar a tomar decisiones, pero el problema es que cada vez más son decisiones erróneas, ¿no? Entonces tenemos una concepción distinta de lo que es una cultura, de lo que es una persona, y los catalogamos antes de conocerlos, y eso pues no se vale, ¿no? Ni para bien ni para mal, ¿no? O sea, porque si idealizas a alguien o a una cultura, pues te desilusionas. Y si lo ves de antemano, tienes un prejuicio negativo contra alguien, pues no te das la oportunidad de conocer las cosas buenas de esa persona, ¿no? O de su cultura. Entonces pues hay que ponerlo en balance. Entonces tengan estas cosas en cuenta si están pensando en viajar o si están en el proceso de adaptarse o si están ya bien adaptados, pues también cuéntenos cómo les fue con esto, ¿no? Sí, pueden escribirnos a archivomexa@gmail.com y ponernos ahí alguna de sus historias, aventuras sobre el proceso de adaptación o alguna de las etapas que comentamos. También nos pueden visitar en nuestras distintas plataformas. Estamos en TikTok, en Facebook como Archivo Mexa y en Instagram como Archivo Mexa Podcast. Y bueno, también tenemos YouTube. Si estás escuchando esto, tal vez puedas dirigirte a YouTube si quieres ver algunas de nuestras imágenes o nuestras dulces caritas. Y también ahí dentro de los comentarios pónganos, como decía Arturo, cuáles fueron sus expectativas, cómo pasaron esa luna de miel, cómo pasaron esa etapa del ajuste o esta etapa de la adaptación. Cuéntenos sus consejos para que podamos ayudar a otros mexicanos o a otros latinos, otros amigos que estén escuchando este podcast, que estén viéndolo ya sea en YouTube, en Facebook, en TikTok, en todas estas plataformas, para que obtengan ayuda, para que sepan con estos consejos cómo llevar ese proceso de la adaptación o cómo enfrentar el ajuste o la negociación. Claro, porque precisamente lo que decíamos, tengan esta red de apoyo, ¿no? O sea, conozcan a otra gente que está pasando por las mismas o que haya pasado por circunstancias parecidas y que sepan más o menos cómo salieron. Oye, pero hay algo bien importante que tampoco hemos mencionado todavía, pero sí me gustaría hacer una breve mención de que a veces este proceso de adaptación pasa al revés. O sea, cuando llevas mucho tiempo viviendo en el extranjero, también puede pasar
que cuando regresas a casa te sientes como esa primera vez que saliste de casa a un lugar extraño, a un lugar distinto. Y sí me ha pasado, sobre todo las primeras veces que regresé a México, porque dije que pasaban varios años, estuve varios años, como 3 años en total, antes de regresar a México, entonces sí fue un periodo importante. Y sí, muchas cosas cambiaron, muchas cosas las sentí diferentes, no me sentía del todo adaptado a lo que yo creí que era mi hogar. Y entonces sí fue como muy raro, ¿no? Dije, ay, o sea, así cosas tan básicas, ¿no? De, ay, mira, ya hay una tiendita nueva aquí, hay un Oxxo nuevo en la esquina, ¿no? Hay Oxxos por todos lados en la Ciudad de México y cada vez hay más, no sé, pero esas cosas son las más importantes, ¿no? Pero sí había como un sentimiento extraño de que es que no me siento de todo el gusto en mi país de origen. Y sí había también como una etapa de luna de miel, una etapa de negación, que decía, ay no, ahora las cosas en Inglaterra son mejores, ¿no? O sea, las cosas en Inglaterra están así y asado, ¿no? En comparación a México estamos muy mal por esto y así. Y entonces, eso es un ajuste integrando lo que acabas de aprender en el nuevo país integrándolo a tu lugar de origen. Sí, obviamente también te resignas y dices, no, pues es que sí, así somos en México, así somos en donde sea y ya, ¿no? Y te readaptas, ¿no? A lo mejor este segundo proceso de adaptación es mucho más breve que la primera vez que llegas, que llegas a un país distinto al tuyo, ¿no? Le dicen la doble extranjería, es lo que me decía un amigo, que es precisamente ese sentimiento que dices, no soy de aquí, no soy de allá, no tengo hogar. ¿Cómo va la canción? Hay una canción que le vamos a poner. El mundo es mi familia. El mundo es mi familia. Hay muchas cosas, ¿no? Pero hay una canción que es de que es como de trova que le gustaba a mi papá. No soy de aquí, no soy de allá, no tengo hogar. Ah, pues bueno, ahí Adrián nos la va a cantar un día de estos con la guitarra. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Facundo pues Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Se las ponemos luego. O Adrián hace un en vivo de no soy de aquí, no soy de allá. Pero precisamente, o sea, es ese sentimiento que a veces pasa, ¿no? Porque como les decía, yo no me siento 100% integrado acá en Inglaterra, a veces no me siento totalmente integrado cuando regreso a México. El choque cultural que me llevo cada vez que regreso a México es que todo está carísimo, no se me deja de hacer todo caro. Cada vez que visito México aunque no pase mucho tiempo, cuando regreso digo, es que ya está bien caro todo. Y hay gente nueva, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, pues ya tenemos integrantes nuevos, y pues sí, va a ser también ahora que regrese, ya, hay nuevos integrantes en mi familia, gente que no conozco. Sí, o las parejas, ¿no? O sea, los primos chiquitos que ya crecieron y ya tienen novia o novio. Sí, los sobrinos. Sí. Y pues tristemente, pues también hay personas que se nos van, ¿no? Sí. Entonces eso es también súper fuerte, pero bueno, es parte de la vida, es parte de este proceso de adaptación, de migrar, de vivir en dos lugares, de enriquecer nuestra vida con tantas experiencias. Y bueno, pues ahí nos van contando. Contáctenos en todas las redes que les dijo Zaret: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, lo que sea. Suscríbanse para que obtengan más contenido como este. Sí, para que no se pierdan ningún episodio de Archivo Mexa. Nos cuentan todo lo que dicen, nos dan sugerencias de episodios, cuéntenos lo que les haya pasado. Y bueno, pues nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando. Pásenla muy bien, cuéntenos cómo les fue. Y ahí la dejamos para el siguiente archivo. Y hasta la próxima. Y esto fue Archivo Mexa. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. La